Muy bien, ya estamos preparados para el encuentro con la palabra. Amén. Gilbert les compartirá y vamos a orar. Soberano Dios, eterno Padre, te damos gracias por este momento. Es el momento del encuentro con tu palabra. Señor, yo te suplico que abra nuestro entendimiento. Dispón, Señor, nuestro corazón, nuestro estado de ánimo. Toma el control, Señor, de nuestra mente, amado Dios, para que de esta manera nosotros estemos receptivos a tu palabra, abiertos a tu consejo. Te suplico por la vida de Gilbert, dirígelo, amado Dios, que tu Santo Espíritu ponga en él esas palabras, ese consejo divino, que es tu palabra, propicia para nuestras vidas y determinante para nuestra existencia y nuestra relación contigo. Amén. 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 Mis hermanos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Bueno, damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Y quisiera iniciar con algo que seguramente ustedes están de acuerdo conmigo, y es que por lo menos cada uno de nosotros hemos conocido personas que en un momento tuvieron cierto interés en Jesús, pero que de a poco vinieron las presiones del mundo y se fueron alejando de Dios. Y la razón era porque nunca conocieron la verdad, nunca conocieron a Cristo. Mientras pensaba en este texto, recordé a una persona en una iglesia. Estuvo asistiendo por un tiempo, sirvió en la iglesia, pero finalmente terminó alejado de Dios. Ahora, esta realidad nos advierte a nosotros como cristianos que debemos abrazar esa verdad en Cristo para permanecer siempre en nuestra fe. Esa es la invitación de esta mañana, a que usted conozca cómo ser fiel hasta el final a Cristo. Y eso sucede, de acuerdo al texto que vamos a exponer hoy, básicamente por dos cosas: no abandonando su fe en Jesús y recordando las palabras de Jesús. Así que para eso, por favor, vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16. Por favor, vaya a su Biblia. Con sus mismos ojitos, por favor, lea ese texto. Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 1 al 4. Si usted no ha traído Biblia, acérquese a alguien, por favor. O usted que tiene la Biblia, acérquese a alguien que no la tiene. Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 1 al 4. Muy bien, hermanos, dice la Nueva Traducción Viviente: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo, o llegará la hora, en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Sea fiel hasta el final, es el título de este sermón. Y para ser fiel hasta el final, lo primero que como discípulos necesitamos es no abandonar nuestra fe en Jesús. El verso 1 dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. El significado de esto, de no abandonar la fe, es no flaquear, no tambalear, no tropezar o descarriarnos frente a situaciones de persecución. Ese es el propósito por el cual el Señor Jesús ha dicho estas palabras a sus discípulos. Es decir, ante la persecución no debemos escandalizarnos. Es lo que traduce ese término ahí más precisamente.
no terminemos dudando de nuestra fe en Cristo. Y aún para ser extremos, no lleguemos a negar al Señor Jesucristo, sino que permanezcamos fiel, como lo dice el texto, hasta la muerte. Ahora, por favor, abra ahí un poquitico sus oídos para que esto le anime. Y es ver cómo resulta muy reconfortante para nosotros saber cuál es el propósito por el cual Jesús dice estas palabras. No las dice para asustarnos, ni para desanimarnos, ni para que entonces usted diga: ay, a mí no me dijeron eso en el discipulado, entonces el próximo domingo ya no me verán acá. No, el Señor no dijo por esa razón. No lo dijo porque es un hombre cruel que nos guste ver que suframos. No, Jesús no dijo eso. No fue esa la razón. Lo que Jesús pretendía con estas palabras es equiparnos. Es permitir que estuviéramos preparados para mantenernos en nuestra fe, pase lo que pase. Que suceda lo que suceda en nuestras vidas, no nos apartemos de nuestra convicción en el Señor Jesucristo, sino que podamos tener vidas fortalecidas en el Señor para estar dispuestos a servirles aún en los tiempos más difíciles. ¿Por qué digo esto? Porque si usted mira por favor ahí en su texto bíblico, en el capítulo 15 de Juan, en los versos 18 al 27, ¿qué les está prediciendo el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Qué les va a pasar? Que en este mundo, o sea, en este orden alejado de Dios, los van a odiar, como odiaron a Cristo, sin motivo, y los perseguirán tal como lo persiguieron a Él. Pero también les recuerda y les dice: ustedes son testigos míos ante este mundo que los menosprecia. Y el ser testigo del Señor ante este mundo ya es una razón poderosa para no tambalear en nuestra fe. Versos 2 al 3, ahí se nos muestra el odio y cómo la persecución va a ser tal que los discípulos van a ser expulsados de la sinagoga y aún van a ser muertos por sus verdugos. Esos verdugos que nunca, dice el texto, conocieron ni al Padre ni conocieron al Hijo. Los versos 2 dicen: los expulsarán de las sinagogas, y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Esta propuesta de Jesús me hace recordar un refrán muy popular en medio nuestro: soldado avisado no muere en guerra. Ahora, uno se puede estar preguntando en este tiempo, en este contexto, ¿por qué puede ser motivo de tambalear la fe? ¿Por qué fue motivo para ellos de tambalear, o podía serlo, el que fueran expulsados de una sinagoga, un templo judío, un sitio religioso? Porque si usted pasa eso a ese tiempo, usted dice: bueno, si a mí me expulsan de una iglesia, no tengo problema, yo me voy para otra, y posiblemente allá me están recibiendo con los brazos abiertos. Dígame si no es la realidad. Pero lo que resulta es que para el tiempo de los discípulos, para el tiempo de Jesús, muchos de sus discípulos estaban siendo expulsados de las sinagogas.
Y si eran traicionados ante las autoridades romanas y declarar que los cristianos no eran judíos, entonces quedaban sin una excepción legal para adorar al emperador. ¿Me estoy explicando? O sea, el ser expulsados los ponía en una condición de decir: ahora ustedes tienen que adorar al emperador. Y yo no sé si a nosotros a un costo alto nos dijeran ahorita: tienen que adorar a una persona que no es su Dios, o si no tienes que pagar unas altas consecuencias. Eso posiblemente nos pondría a tambalear en la fe, ¿o no? Esa es la realidad, porque entonces ellos ahora se estaban exponiendo a poder caer en idolatría, a adorar a una persona que se creía que era Dios, cuando ellos tenían claro quién era su Dios. Pero además, las sinagogas judías no solamente eran centros religiosos, sino sociales. O sea, allí la gente formaba su identidad. O sea, una sinagoga era para un judío como su familia. Eso era lo que significaba para un judío una sinagoga. Ser expulsados entonces de esa sinagoga nos va a llevar como decir: me han expulsado de mi familia. Me pone en aprietos frente a la sociedad. Eso era lo que les pasaba entonces si ellos salían de allí. Y se podía afectar su fe. Pero implícitamente, creo que lo que Jesús les está diciendo es: mire, es mejor que usted pierda su identidad, es mejor que usted tenga una muerte social y cultural, a que usted termine tambaleando en su fe. Y esa es la realidad para ahora. Es mejor que usted termine yendo en contra de los antivalores de este mundo, sociales y culturales, que abandonar la fe en el Señor Jesucristo. Pero Jesús termina siendo más desafiante, o le dice: el desafío va a ser mayor, porque no solamente van a ser expulsados de la sinagoga, sino que ¿van a qué? A ser muertos por ser discípulos del Señor. Ahora, eso es un desafío grande, porque si hay algo a lo que le tenemos miedo, ¿es a qué? A la muerte. Eso es uno de nuestros mayores temores. El mayor temor que puede, o uno de los mayores temores que puede tener el ser humano. Pero una vez más, es mejor estar dispuesto a morir por el Señor que tambalear en nuestra fe. Amén. Porque es mejor estar dispuesto a dar mi vida por el Señor, porque sé que me espera un futuro glorioso con Él, y no a tropezar en mi fe. Esa es la predicción entonces de Cristo para sus discípulos. Y esta realidad nos invita a pensar en muchas personas en este país que han sido perseguidas por su fe en el Señor Jesucristo, pero que aún más allá han tenido que morir por su fe en el Señor. Aquí, como estamos en el mundo occidental que de alguna forma ha abrazado al cristianismo, no tenemos esa exigencia tan alta. Pero China es un desafío grande para un cristiano que quiera perseverar en su fe.
porque vive bajo un régimen comunista que o es leal al régimen comunista o te vuelves un enemigo del régimen. Así son las cosas, así son las realidades. El texto entonces también es una invitación para poder pensar en aquellas personas que se encuentran en campos difíciles, arriesgando su propia vida con tal de que el Evangelio de Dios se siga extendiendo. Esas palabras de Jesús nos recuerdan que si hay una persecución ruda, cruel, es la que se hace con fines religiosos, por personas que no conocen a Dios. Porque esa es la razón para poder explicar cómo un musulmán da su vida para matar a un grupo de cristianos o para matar a un grupo de personas común. No conocer a Dios es la razón, es la explicación para que un grupo armado en armas que tiene el poder en ese momento tome a unas personas que profesan la fe en Cristo, las tomen rehenes y después les quiten la vida. Eso no es una realidad. Con el agravante de que piensan que le están haciendo un servicio a Dios. A lo que Jesús entonces nos está animando a nosotros, sus discípulos, es que a pesar de las circunstancias más difíciles que a mí me toque vivir, mi fe pueda permanecer intacta. Que pase lo que pase, yo pueda seguir confiando en Él. Porque permanecer fiel al Señor es permanecer en Cristo en todo momento. No es, si estoy bien, sigo al Señor, no tambalear mi fe. Pero si las cosas no están tan bien, entonces empiezo a tambalear y a dejar de confiar en el Señor. No es lo que quiere el Señor. Lo que Él quiere es que nosotros confiemos plenamente en Él, que recordemos la promesa del Espíritu Santo que ha sido puesto en nuestras vidas para que recordemos las palabras de Jesús, para que sepamos lo que debemos decir cuando seamos confrontados por nuestra fe. Eso es una buena noticia. Eso no es una buena noticia. Que el Espíritu Santo more en usted y more en mí. O sea que ya no estamos solos. Eso es lo que Jesús está prometiendo en los versos siguientes. Jesús en medio de todo nos da una salida frente a esas situaciones difíciles que tengamos que vivir. Si usted está ahí en el texto bíblico, puede ir al versículo 13 y 14 de ese capítulo 16. Y está diciendo el Señor Jesucristo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que recibe o todo lo que reciba de mí. Ahora, ¿cuáles pueden ser para nosotros los cristianos de esta época las consecuencias de ese odio que trae el mundo? ¿Cuáles pueden ser las persecuciones actuales que usted y yo podemos estar viviendo para correr el riesgo de tambalear en nuestra fe? Unas muy sencillas, por ejemplo, puede ser la persecución que usted va a enfrentar en la familia, en una institución educativa, en su trabajo, producto
fruto de la fe que usted profesa. Como usted ahora está en un espacio donde ya no comparte esos valores, entonces usted se vuelve una amenaza y una burla para esas poblaciones, ¿o no? Persona que se convirtió al Señor, pero que su casa no tiene su fe puesta en Cristo, se vuelve una amenaza para ellos. Esa es la realidad. Porque si usted antes se embriagaba, ahora dice ya no bebo. Y empiezan a verlo como el bicho raro. Pero la actitud entonces de nosotros es no intentar salir de esos escenarios. Porque si usted se va de ahí, va a llegar a otro escenario igual. Si decide cambiarse de vecindario porque los vecinos los miran mal, va a llegar al otro lado, donde es igual. No. La propuesta de Jesús es: mantenga la fe en mí y fortalézcase para que esas personas que necesitan de Jesús puedan verte a través de mí. Quédese ahí para que pueda compartirle el bendito evangelio del Señor. Así es entonces como debiéramos responder. Pero también vivimos en un mundo que nos impulsa al éxito, a la realización personal, a que el éxito hoy está dado porque tenga fama, porque tenga dinero, porque tenga muchos talentos. Me llama la atención que hay un programa donde se presentan unos niños a cantar. Yo no veo televisión mucho, hermano, no porque sea muy mojigato, sino porque casi no me queda tiempo también. No me atrae mucho la televisión. Pero cuando veo por ahí de reojo esos programas, me llama mucho la atención de estos niños, porque parece que ya han sido formados en una cultura donde lo que ellos quieren es tener éxito, fama. Y uno los ve que ya casi ni siquiera piensan como niños. Uno ve un adulto hablando en cuerpo de niño. Dice, ¿cómo puede ser esta realidad? No importa, me descalificaron, pero voy a seguir intentándolo, intentando mis sueños. Quiero alcanzar esto, y es algo de alguna manera loable, pero creo que están marcados ya por una perspectiva de una realización personal como la brinda el mundo. El punto es que si yo como cristiano adopto esa perspectiva, voy a entrar en una seria persecución, porque puedo creer que el cristianismo es un trampolín para que Dios cumpla mis sueños, ¿o no? ¿O no, hermanos? Puedo correr ese riesgo. Y entonces vengo al Señor pensando que la vida cristiana es que me deben hablar solamente de prosperidad, de sanidad, de comodidad y nada más. Y entonces cuando no se cumplen esas expectativas que yo tengo de ese cristianismo que he realizado, entonces termino frustrado. Y lo que sucede es que puedo llegar a tambalear en mi fe. No debe ser esa mi actitud, hermano. Mire, Dios es un Dios extremadamente generoso. Pero el propósito del cristianismo no es eso. El propósito del cristianismo es que usted y yo nos conformemos a la imagen del Señor. Lo demás viene por añadidura. Pero tal vez, hermanos, la persecución también puede venir
motivos aparentemente buenos. Como vivo en una sociedad que me dice que yo valgo por lo que tengo, que valgo por lo que hago, entonces corro el riesgo de convertir el servicio a Dios en eso, en una valía para mi vida. ¿Me estoy explicando? Que lo que yo haga dentro de la iglesia, que la posición que yo ocupe dentro de la iglesia, entonces se convierte en mí, o sea, para mí la razón de mi identidad. Y el riesgo de eso es que cuando pierdo audiencia, entonces mi fe va a tambalear. Cuando no se reconoce mucho lo que yo hago, entonces mi fe va a tambalear. No, esa no debe ser nuestra razón para servir al Señor. Servimos como respuesta al amor que el Señor tuvo por nosotros. Esa debe ser nuestra actitud, entender que nuestra identidad está determinada por lo que Cristo dice que yo soy, y no por lo que yo hago o por lo que yo tengo. Así entonces deberíamos nosotros actuar, hermanos. Fortalecernos siempre en el Señor Jesucristo. Cuando voy en contra de los valores sociales y culturales de este mundo, entonces estoy siendo un testigo verdadero del Señor. Verso 4, hermanos. Sé fiel hasta el final. Recuerde las palabras de Jesús. Dice el verso 4: les digo estas cosas ahora, para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. El recordar las palabras de Jesús entonces nos muestra que Dios predice el futuro porque lo conoce. Dios conoce su historia, Dios conoce mi historia. Dios es omnisciente, por eso puede señalar nuestros tiempos. Dios es soberano, por eso puede señalar nuestros momentos. Y por lo que es entonces el Señor, a través de lo que nos expresa, podemos reconocerlo como el Hijo de Dios. Podemos entonces creer en lo que Jesús ha dicho y sostenernos en su verdad para no abandonar nuestra fe. ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? ¿La voz de Jesús u otras voces? Jesús había estado ya un tiempo con sus discípulos y ahora les menciona lo que les va a suceder. Y es la sabiduría del Señor, porque Él sabe que es el momento para que los discípulos puedan digerir más fácil lo que les va a decir. Esa es la propuesta del discipulado de Cristo. No empieza diciéndoles todas esas cosas cuando los invitó a relacionarse con Él, porque si no muchos hubieran ido. Si a un creyente que está iniciando en su fe, usted le dice que lo van a perseguir y otras cosas, puede decir: no, sabe que ya el domingo próximo no vengo a esta iglesia. Si esto es
el ser discípulo de Cristo, yo no quiero tomar partido en eso. Pero el Señor les está diciendo, vea, les digo esto porque ya tengo que partir. Y es que cuando los discípulos estaban con Jesús, Él los sostenía y los cuidaba de la oposición. ¿Para quién eran los reproches cuando Jesús estaba con sus discípulos? ¿Quién era el blanco de la persecución? ¿Los discípulos o Jesús? Jesús mismo. Eso era lo que hacían los líderes judíos y los fariseos, perseguir al Señor Jesucristo. Ahora el Señor les dice entonces, va a llegar un tiempo en que tendré que dejaros. Y eso entonces debe llevarnos a ellos a decir, uy, ¿cuál es este desafío que tenemos que afrontar? Porque hermanos, uno con Cristo lo soporta todo, ¿o no? Si hoy fuera la época del Señor y eligiera 12 discípulos, ¿usted tendría algún problema? ¿Le tendría miedo a algo con el Señor Jesús ahí al lado? Por favor, de ninguna manera. Pero ahora va a ser a otro precio. Ahora van a ser ustedes los perseguidos. Por eso es que entonces Jesús viene y les recuerda que se va a cumplir lo prometido. El Espíritu Santo estará en medio de ellos. Van a tener un consejero, van a tener un consolador. Frente a esa realidad, entonces, hermanos, usted y yo no estamos solos frente a las persecuciones. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos aconseja y nos consuela y nos guía para andar en la verdad. Esa es promesa del Señor. Al recordar entonces Jesús estas palabras a sus discípulos, les estaba recordando que su fe iba a ser puesta a prueba. Pero también les sirve a ellos para apegarse a la fidelidad de Jesús, para fortalecerse en el Señor. Un Jesús que nunca les ocultó el costo de ser sus discípulos. Un Jesús transparente, un Jesús honesto, que siempre les dijo lo que les sobrevendría. Por eso Jesús es el buen pastor. Un Jesús que dice lo que tiene que decir, que no deja nada en tras bambalinas. En ese Jesús es en el cual nosotros entonces podemos poner plenamente nuestra confianza y nuestra fe. Si hemos caminado, hermano, con el Señor Jesucristo, entonces debemos tener la certeza de que vamos a estar preparados para cuando vengan las persecuciones, para cuando vengan tiempos difíciles a nuestras vidas. El advertirnos el Señor Jesucristo de estas realidades es un acto de gracia, es un acto de su bondad, es un acto de su amor. Y nos recuerda que estamos equipados para eso, porque nos brinda aliento. Porque ¿cuánto cuesta, hermanos, cuando llegan las cosas desprevenidamente o no? Enfrentar esas cosas que no están en nuestra agenda suelen ser muy duras, muy difíciles. Por eso es una expresión de la gracia del Señor. Ustedes no van a estar desprevenidos cuando vengan situaciones difíciles, porque yo os lo he dicho. Que así nos encontremos usted y yo cuando vengan las cosas
difíciles por seguir la fe de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entonces, hermanos, como cristianos, volvernos a la palabra de Dios. Dejar nuestra teología superficial. Dejar de relativizar la palabra de Dios, que soy yo el que decido obedecer o no obedecer la palabra del Señor. Porque solamente de esa forma, volviéndonos a la palabra de Dios, podemos decirle no a los valores o a los antivalores culturales y sociales de esta época. Unos antivalores que nos impulsan a que tenemos que vivir de acuerdo a ellos, o si no vamos a ser castigados por este mundo. Tenemos que seguir afirmando, hermanos, a un precio alto, que Dios instituyó el matrimonio como una relación para un hombre y una mujer que buscan honrarlo. Que la ideología de género no tiene un sustento bíblico, porque Dios creó a un hombre y a una, varón y hembra los creó. Que la vida de un ser humano inicia en el útero de la madre, y que solo Dios tiene el poder sobre nuestras vidas, nadie más. Necesitamos seguir sosteniéndonos en que no podemos estar de acuerdo con leyes humanas que van en contra de la bendita palabra del Señor. Pero todo esto debemos hacerlo en un marco de amor, porque entendemos que este mundo, frente a estas realidades, necesita la palabra del Señor. Necesita que le presentemos a Cristo para que entonces sean evangelizados. Porque como nos dice Efesios, la sabiduría de Dios se da a conocer a través de ¿quién? A través de su iglesia. Esa sabiduría que seguramente fue en la cual vivió un cristiano evangélico profesante que decidió renunciar a su liderazgo político. Y él dijo: he renunciado porque ser líder político en un partido liberal y progresista y vivir con un compromiso, abrazando la Biblia, abrazando las enseñanzas de Jesús, me parece imposible. Y esa es una verdad de puño. Así que, hermanos, para concluirles con esta verdad, sé fiel hasta el final, no abandonando su fe en Jesús y recordando sus palabras. Por favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano, encontrémonos con nuestro Señor. Usted ahí con el Señor. Y quiero invitarle a que si usted hoy está siendo desafiado a ser fiel hasta el final, si usted hoy ha determinado a decir: Señor, que en medio de este mundo yo pueda permanecer fiel hasta el final, voy a invitarle que se ponga en pie. Siga ahí con sus ojos cerrados, hermanos. Si usted hoy está siendo desafiado en esta realidad, ahí con sus ojos cerrados, no mire a quien está al lado, hermano. Usted con el Señor, cada uno siga orando. Sigamos clamándole al Señor usted.
levante su oración al Señor, responde en oración a lo que ha escuchado hoy en esta mañana. Y pídale al Señor ahí: Señor, ayúdame a ser fiel hasta el final, Dios. Derrame su corazón ahí delante de nuestro buen Dios. Ábrale ese corazón y tal vez dígale: Señor, tú sabes que hay situaciones en mi vida, Dios, situaciones difíciles que me están llevando a tambalear en mi fe, que me están llevando, Señor, a tropezar en mi fe. Si usted está en esa realidad, hermano, dígaselo al Señor, dígale: Dios, aquí estoy. O aún tal vez usted ha venido por mucho tiempo a esta iglesia, pero simplemente usted tiene una simpatía con el Señor. Hoy es tiempo, hermano, para abrir su corazón al Señor. Hoy es tiempo para determinar por la gracia del Señor, abrazarlo como su Señor, como su Salvador. Hoy es tiempo, hermanos, para pedir que la gracia del Señor, su amor, su bondad, venga sobre nuestras vidas, venga sobre su vida y le capacite, y le equipe y lo empodere, nos empodere para que podamos vivir fieles al Señor hasta el final, para que pase lo que pase podamos mantenernos en Él, mantener nuestra fe en Cristo, el único Dios verdadero. Hoy es tiempo para expresar gratitud al Señor. Sea generoso con el Señor. Le gracias a Dios porque me has traído al conocimiento de tu salvación, pero porque no me has dejado solo, Señor. Has enviado a tu Santo Espíritu, bendito Dios, que me consuela, que me aconseja, que me dirá lo que tengo que decir, bendito Dios, frente a las persecuciones. Gracias, Señor, porque dijiste estas palabras, Señor, para prevenirme como tu discípulo, Señor, para que cuando lleguen, Señor, entonces no me tomen inadvertido, Señor, y esto sea de mí para aliento, para ánimo, para permanecer firme en ti, Señor. Señor, te alabamos, te honramos, te exaltamos, Señor. A ti toda la gloria, todo el poder, Señor, y toda la honra. Gracias, Señor, porque no estamos solos en este camino de la vida cristiana, Señor. Que sabemos que pueden venir persecuciones, pueden venir tiempos difíciles, Señor, producto de este mundo que no te conoce, Señor, que no conoce a nuestro Padre Dios. Pero te damos gracias porque nos has equipado, nos has empoderado, Señor, con tu Santo Espíritu, para que siempre podamos mantenernos, bendito Dios, en tu fe, Señor. Padre, es mi anhelo, Dios, es nuestro anhelo, Señor, seguramente de quienes estamos aquí en este lugar, Padre amado, que por tu gracia, que por tu amor, Señor, pase lo que pase, nosotros podamos ser fieles a ti hasta el final, Señor Jesús, para que cuando tú vengas, Dios, entonces no seamos avergonzados, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo, Dios. Oramos para que tu bendición continúe estando con nosotros en el resto de días, Señor, y en la semana que está por venir. Oramos en tu nombre santo. Amén. Amén. Dios les bendiga.